Bueno, la noticia que está ya en las portadas de los diarios aquí en la Argentina es que Sánchez frena la economía de España para evitar la crisis sanitaria. Solo permanecerán sin restricciones las actividades esenciales. Hay un nuevo récord de decesos en apenas 24 horas. Solo en 24 horas el drama allí se hace sentir y muy, muy fuerte. O sea que dice, bueno, vamos a darle prioridad a la vida por medio de un decreto. El gobierno español restringió aún más este confinamiento. Servicios esenciales y punto. El país tuvo ayer un nuevo récord de muertos. Hablamos de 838 decesos en apenas 24 horas. El total al día de hoy son 6.606 personas fallecidas. Hay una vocera del gobierno español, María Jesús Montero, que dijo el objetivo, perdón, es ganar tiempo para que el sistema sanitario pueda seguir atendiendo. Las medidas están reduciendo el contagio del virus, pero tenemos que dar un paso más. Allí en Madrid está Juan Pedro de Frutos. ¿Cómo te va, Juan Pedro? Hola, buenas tardes. Bueno, pues sobrellevando todo el temporal, como no podía ser de otra forma. Sí, claro, claro. Y siempre ya se está profundizando en los temas económicos en todo el mundo. Argentina no es la excepción, Juan Pedro. Claro, a ver, lo único que podía pasar es que jugara a favor Claro. lo que ha pasado en Europa para tomar esas medidas preventivas y luego que el clima pues también hiciera su parte benevolente y ayudara a que la expansión no fuera muy grande y también a contener esos primeros brotes que son los decisivos en cada economía. Vos como entendido en economía, ¿vos sos economista o sos periodista especializado en? Pues tanto periodista como economista. Ah, perfecto. Bueno, entonces mejor todavía. ¿Por dónde crees que va la salida? Porque todo el mundo, todos tenemos razón acá. Quienes queremos cuidar la vida y quienes queremos también hacer dinero con nuestros negocios. Claro, efectivamente hay que buscar esa distinción entre, a ver, bueno, más bien esa línea, a ver dónde vamos hacia cuidamos la salud o dejamos también que el país no se quede hibernado, porque hibernar el país supone dos tendencias, es decir, la primera, que la gente que es autónomo, que es decir, los que tienen las empresas, no generen esos ingresos, no puedan pagar a los trabajadores y, por ende, cree una deuda, por así decirlo, en algunos casos, en otros, pues como bien has comentado, sigue todavía en pie pues los servicios de mensajería, pues por ejemplo las farmacias, y lo que haces es que ralentizas muchos sectores. Esa ralentización, que es paralización en muchos casos, conlleva que al final haya muchos despidos en masa. Y esos despidos, al fin y al cabo, ¿qué ocurre? No van a tener una salida por otro lado. Bueno, la tienen, pero muy acotada por la parte de los que tienen que enviar a domicilio. Pues, por ejemplo, como has comentado, estos repartidores de Globo, y luego, pues, por reponedores de supermercado, porque al final vamos yendo todos los días o hay pedidos todos los días y es donde se demanda, pero no hay sitio para todos. Y eso lo que hace es que casi toda la gente que vaya al paro, pues realmente tenga que cobrar ese subsidio para poder salir adelante. Pero claro, está la renta, está también, bueno, la renta es los impuestos, ¿no? En este caso, tienes que pagar tu alquiler, tienes que pagar los gastos que son pues de manutención básica. Es decir, hablamos de gas, hablamos de luz, Internet también, que ahora mismo es un bien esencial. Vos sabés que en el caso de Italia ya se habla de los nuevos pobres. Sí, y eso que es la zona más rica de Italia, que en la parte norte es con mucha diferencia. Y esto, claro, evidentemente va a dejar una crisis no solo sanitaria, por cómo están ocurriendo las cosas tanto en Italia como en España, sino una crisis económica y una crisis social, porque la crisis económica, dado el parangón, va a generar una crisis social en este caso. Y se está dando, acá ocurrió cuando comenzamos la cuarentena, y 24 horas antes de la cuarentena justo se dio un fin de semana con feriados y muchos de la ciudad de Buenos Aires salían a zonas de vacaciones, a playa. Y veo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en Italia, que van de la zona norte, se van al sur, y algo similar está pasando en España y en Francia. Sí, sobre todo en Madrid. Hay Ah, que decir que tenemos un pequeño debe para el resto de lo que es España, porque aquí cuando se decretó ese estado de alarma, que fue un fin de semana, muchos de los madrileños optaron por ir a segundas residencias. Y allí no hablamos, algunos sí, que están por la propia comunidad, pero otros optaron por ir al norte, a Galicia, por ir a Valencia o
lo que son pues esos sitios costeros en los que normalmente se veranea y hay mucha gente que tiene una segunda casa. Claro. ¿Qué ocurre? Que eso ayuda a esparcir el virus. Y eso ha hecho que los focos no solo sea Madrid, sino que también haya empezado a haber muchos casos en otros lugares. Pero aparte de ello, Madrid, que ha tenido ese brote tan exponencial en apenas unos días, lo único que ha conseguido es que los hospitales estén llenos, las UCIs no den abasto, se haya tenido que hacer tiendas de campaña con esas camas que han cedido, pues también en este caso, a empresas grandes, multinacionales, y llega ya un momento en que se decide quién pasa, quién no pasa a los hospitales y a quién hay que cederle un respirador en la UCI. Es decir, hasta un punto dramático de que puede que vaya pues una persona de 60, 70 años y tenga que ceder su respirador a una persona de 30 o de 40, con lo que conlleva para los familiares, evidentemente. ¿Qué se dice de las soluciones para salir de esto? De vacuna, apareció el profesor, el científico francés. ¿Qué se dice allí en España? Porque deben tener el mismo interés que todos los que habitamos este planeta, ¿no? Sí, hubo un caso especialmente sangrante que yo creo que nos ha se ha hecho eco todo el mundo, que fueron los test fallidos que compró el gobierno. Estos test resulta que venían a ser rápidos y sobre todo pues a un poco emular esa tendencia que hizo Alemania, que consiguió hacer muchos test rápidos en apenas unos días y así contener también el número de muertos. Bueno, pues son defectuosos, no cumplió o no era de ninguno de los proveedores que nos dio China y bueno, pues eso es una de las cosas que más ha lastrado. Pero la manera más efectiva de combatir, o por lo menos lo que se está viendo a nivel global, es hacer test. Si tú consigues, un país consigue detectar esos casos y los consigue aislar, hace que la propagación pues sea menor y también con ello ayuda a que el sistema sanitario no se colapse. Claro, claro. Un estudio americano especificaba que hasta el 1% de la población, es decir, unos 2,2 millones aproximadamente de Estados Unidos, pues seguramente sufriría el virus, sin contar las posibles carencias o, en este caso, saturación de un sistema sanitario estadounidense, pues habría un 1% como mucho de fallecidos, como mucho. Claro, si ya entra en juego esa saturación de los sistemas sanitarios, pues evidentemente la tragedia es que está a las puertas. Bueno, acá vos sabés que tuvo mucha repercusión el estudio y la prueba que está haciendo el profesor Didier Raoult, el ensayo clínico, y este tratamiento que usa para la malaria y que tuvo en principio resultados positivos y lo están aplicando en Niza. ¿Llegó allí la información? Sí, de hecho, aquí se trató también de hacer algo parecido. Ajá. Una de las recomendaciones, además, de Donald Trump, que era, pues, como decías tú, la malaria o el ébola, no me acuerdo exactamente, Sí. hace una semana, Ujú. y efectivamente lo que era hacer una terapia de antirretrovirales, de esta forma que pudieras 2, 3 días incluso salir de lo que serían los síntomas más moderados, o incluso una semana para los síntomas más fuertes, aquellos que sí que parece que te apagan los pulmones, que es lo que dicen los... Sí. Bueno, acá habla de capacidad antiviral y antiinflamatoria de la cloroquina, que podría tener esta eficacia potencial para tratar pacientes afectados con neumonía provocada, en este caso, por el COVID-19, ¿no? Este profesor, Sí. bueno, ya tiene buenos resultados, hay un comité de 11 especialistas que son asesores incluso de Macron. Bueno, están probando. Hoy hay que escuchar a todo el mundo y lo más serio es ver los resultados. Efectivamente, los resultados no van a ser en un primer momento concluyentes, o al menos los que cabe esperar. Claro. Por eso también se están mirando otras vías, como por ejemplo, en este caso, el suero, el plasma, la sangre de aquellos que ya han pasado la enfermedad, también para tratar de insuflarla en los que están en UCI o incluso aquellos casos que son moderados tirando a graves, porque al final es una de las formas en las que también una vacuna pues puede tener efecto. Una vacuna propiamente dicha, porque hay dos maneras, o bien atendemos a la raíz, o bien pues con el suero de esas otras personas, que es como pasó con el tétanos, por ejemplo, con el plasma de los caballos, ya en su tiempo A. Y eso es las varias formas que hay, y bueno, pues en España sí que se está investigando, aunque el gobierno, lo que ha dicho en los últimos días, apela más a la ayuda internacional que a lo que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, una de lo más claro fue que ya el presidente Sánchez optó por aunar, en este caso, posturas con Italia para pedir un eurobonos y así poder gastar más dinero, aparte de endeudarse, pero en ningún caso hablar de esa iniciativa privada o de ese empuje que puede dar
lo que es en este caso la investigación española. No se quita de en medio, pero sí que por lo menos desde instancias gubernamentales no se le da esa importancia como mismo estás comentando tú. Bueno, acá, y la verdad que hoy es noticia en los diarios de la Argentina, quienes vencieron al virus, ¿no? Y lo titulan como una luz de esperanza de cara al futuro. Los 12.000 infectados en Argentina, en España, perdón, que lograron recuperarse de este COVID-19. Sí, no sé cómo será en vuestro país, cómo hacen ese proceso. En nuestro caso, hay muchos pacientes, o hay algunos, que en los hospitales pues directamente les dicen, o bien, ya no, en dos mediciones dan negativo, o bien, como ya son casos leves, los mandan a casa para terminar de recuperarse. Y entonces también, de alguna forma u otra, pasan a engrosar esa lista de curados. Es un poco que está bien por un lado, porque da esperanza, pero también falta un poco de esa transparencia que estamos echando de menos, al menos en España. Está bien. Bueno, pero incluso acá hay testimonios, ¿no? Una persona que se dedica a Internet, otra persona que, incluso un cirujano, qué sé yo, casos concretos, y al estar manifestado acá en los diarios, bueno, está bien que lo muestren porque eso es esperanza para los que estamos iniciando esta travesía. Totalmente. A ver, siempre es mucho más positivo ver una persona de 30 años o de 40 que llega a casa, le reciben los niños, Claro. o incluso una persona de 77 o 80 años que ha ocurrido, creo que fue ayer o antes de ayer, que salió además de la parte más grave, y tenía también otras patologías que normalmente una persona que pasa de 65 o 70 años con varias patologías no suele superar la enfermedad. Y es curioso porque en este caso era hombre, que normalmente las mujeres sí que están pasando mucho mejor esta pandemia que los hombres. Es curioso, ¿no? En este sentido, pero sí que por lo menos da esperanza que para todos hay salida, y esperemos que así sea. Un fuerte abrazo, Juan Pedro. Gracias por ser tan amable siempre. Muchas gracias. Otro para vosotros. Gracias.